Compases de Reflexión. Un programa dinámico dirigido a usted que está sediento de Dios. Le invitamos a abrir su corazón al poderoso mensaje de la palabra de Dios, expuesto por el pastor Alfredo Alegría. Cuando el profeta Jeremías recibe su llamamiento para desarrollar su ministerio, había una necesidad que Dios tenía que llenar en el pueblo. Cada vez que Dios llama a un hombre al ministerio, lo está haciendo para llenar una necesidad espiritual, un vacío que existe entre la sociedad de su pueblo. Dios conocía exactamente cuál era el nivel espiritual del pueblo de Israel, por eso le dice a Jeremías en la introducción en el capítulo 1, después de que lo llama a él: Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Más adelante, en el versículo 19, Dios le advierte lo que el pueblo hará contra él. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. En otras palabras, Jeremías tendría que luchar contra un pueblo contradictor por causa de servicio a Dios. Luego, la palabra profética muchas veces no es agradable. Y la palabra profética confrontó al pueblo. En el capítulo 6 tenemos un ejemplo cuando él le dijo: Paraos en los caminos y mirad y preguntad todas las sendas antiguas cuál será el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no, andaremos. En el versículo 17, Jeremías los exhorta y le dice: escuchen el sonido de la trompeta, y dijeron: no escucharemos. En otras palabras, había una negativa rotunda al mensaje de Dios. Primero, no caminaremos por el camino de Dios, y segundo, no escucharemos tampoco ningún aviso que tú nos traigas como trompeta o como atalaya de Dios. Entonces Dios les dice en el versículo 28, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son de bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Estamos hablando de un tiempo de apostasía que se generó en los tiempos del profeta Jeremías, un poco antes de que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia por su desobediencia y por la adoración persistente sobre los demonios que eran adorados en las sociedades de alrededor. Y las profecías contra los falsos profetas, porque surgieron muchos falsos profetas también en ese tiempo para contradecir el ministerio de los profetas de Dios, fueron también igualmente fuertes. Esta es la palabra de Dios en la boca de Jeremías. Él dijo: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan y estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Yahweh y delante de sus santas palabras. El versículo 13 nos dice a nosotros: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén vi torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiera de su maldad. No fueron todos ellos como Sodoma, y sus moradores como Gomorra. De los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Oye, yo creo que estas declaraciones del profeta Jeremías son fuertes. No se parecen en ninguna manera a los profetas que salen hoy por los púlpitos evangélicos alrededor del mundo. Mientras los profetas modernos evaden la confrontación con sus profecías ante un pueblo rebelde, en esta generación, los profetas verdaderos de Dios no evadían lo que Dios les decía que ellos tenían que hacer. Del profeta Jeremías, como él lo narra en capítulo 23, en el versículo 16, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan y les alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Yahweh dijo, paz tendrán. Y a cualquiera que andan tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrán mal sobre ustedes. En otras palabras, era una contradicción total al verdadero mensaje de Dios. Dios le dice a Jeremías que les hable claramente, diciéndole: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso está en el versículo 21. A mí me parece que se estaba viviendo una situación lo suficientemente grave como para que la luz roja del aviso del Espíritu estuviera encendida. En el versículo 25 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé.
¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? En el versículo 30 hay algo que se está practicando en nuestros tiempos. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas que dice Yahweh, que hurta mis palabras cada uno de su más cercano. ¿Qué es esto? Que un profeta escuchaba lo que otro profetizaba, estoy hablando de los falsos, y le gustaba tal vez la declaración entre comillas profética, claro, falsa, que estaba siendo depositada en el corazón del pueblo, pero que le parecía agradable y lo repetía en otro grupo de personas, y lo repetía en otro grupo de personas, así la falsa profecía se regaba en todo el pueblo. Por eso el versículo 32 dice, Yahweh, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisoncas, y no los envié ni les mandé, ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Yahweh. Es decir, ¿qué cosa es lo que hacen esta clase de profetas? Esta clase de profetas lo que hacen es estimular vidas de disolución. Es como el tiempo actual. Dicen los profetas de hoy prosperidad ante todo. Y la pregunta que surge ante los profetas de la prosperidad que nosotros escuchamos, que son muchos en los púlpitos cristianos evangélicos alrededor del mundo, con esta nueva ola apostólica y profética, ¿están realmente preocupados los maestros de la prosperidad en que usted prospere? ¿Por qué los maestros de prosperidad no ven en la Biblia otra cosa sino solo prosperidad y dinero? ¿Por qué la prosperidad económica es tan importante para los maestros de la prosperidad? ¿Enseñó Jesús tanto acerca de la prosperidad económica como enseñan los profetas y los apóstoles, entre comillas, del día de hoy? ¿Enseñaron los primeros discípulos acerca de la prosperidad? Si la doctrina de la prosperidad fuera efectivamente cierta, los maestros de la prosperidad que tienen tantos años practicándola y recibiendo más de lo que dan, estarían tan llenos de dinero que estarían regalando las grandes cantidades de dinero por las calles para continuar recibiendo cantidades aún mayores. Pero ¿por qué continúan pidiendo cada vez cantidades mayores aún? ¿Por qué con tanto oro que cae? ¿Y por qué con tantos diamantes que aparecen debajo de las sillas en sus púlpitos o iglesias donde van no sufragan sus necesidades y las de otro centenar de personas? Usted debe de pensar en esto, porque aparecen diamantes, aparece polvo de oro y un montón de cosas como señales de la prosperidad, señales grandes, y la gente se maravilla por esto. Cada vez que escucho a uno de estos maestros hablar del cristianismo materialista, me pregunto si Dios los está respaldando al enseñar a la iglesia la doctrina de la avaricia. Lo preocupante de todo esto es que la mayor parte de la iglesia los tiene como héroes de la fe. Se deslumbran con los milagros que son producidos en algunos de estos ministerios, pero debemos recordar que Satanás posee conocimiento espiritual y él puede producir milagros. Jesús nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Él nos dijo, por sus dones espirituales los conocerán. Así que cada vez que veo a alguien que tiene un don espiritual, no me dejo impresionar tan fácilmente. Después de todo, hemos visto a Dios trabajar aún también en nuestros propios ministerios. Los pastores y los evangelistas que han visto la mano de Dios saben de qué hablo. El movimiento apostólico profético de nuestros días ha surgido como el cumplimiento de profecías antiguas y modernas. La Biblia habla del surgimiento de una organización religiosa conocida como la Gran Ramera. Es una organización global que está asentada sobre muchas aguas, pueblos y naciones. Eso habla Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, y también Isaías capítulo 17, versículo 12. Esta logra introducirse hasta las altas esferas políticas del mundo en la última etapa del sistema que gobierna sobre el planeta en nuestra generación. Pues ella está sentada sobre una bestia escarlata, la bestia sistema. Y ella, la iglesia ramera, tendrá una relación íntima durante un corto periodo de tiempo. Uno de los enunciados de este movimiento es lograr apoderarse, estoy hablando del movimiento apostólico profético, es apoderarse de los escaños en los grandes foros políticos para ganar influencia y así poder establecer el reino de Dios. Si observamos el resultado que este movimiento está obteniendo, tenemos que ser sinceros y decir que está barriendo la faz del planeta, porque miles de iglesias se han alineado con el movimiento en sus diversas variantes, G12, D12, movimiento celular combinando sus elementos del G12, etcétera, etcétera, y ellos llaman a esto un gran avivamiento. Pero el profeta verdadero, David Wilkerson, ya fallecido, le llama
la gran apostasía. Y llama a la iglesia del último tiempo como la superiglesia mundial, una unión de protestantes ecuménicos liberales y la iglesia católica romana, que se unirán políticamente creando una de las más poderosas fuerzas religiosas de la tierra. Será espiritual solo de nombre y usará desembarazadamente el nombre de Jesucristo, pero será anticristo y política en muchas de sus actividades. Eso fue dicho por el profeta Wilkerson en el libro de la visión de Editorial Vida, escrito en 1974, en la página 88. Y yo pregunto hoy, ¿será este el fenómeno que estamos viendo con el movimiento actual, es decir, con el movimiento apostólico profético, que tiene gran auge? Por un lado tenemos el G12 de César Castellanos, por otro lado tenemos el D12 de don Carlos Luna, y todas sus derivaciones en todos los países del mundo. Surgen nuevos apóstoles cada día. Son pastores que anteriormente eran líderes de iglesias pequeñas y que hoy han crecido de una forma astronómica, y cuando alcanzan el nivel de mega iglesia se convierten en merecedores de un nuevo título ministerial, que es el título de apóstol. Su enfoque espiritual parece ser correcto en algunas áreas. Por ejemplo, hay que adueñarse del mundo a toda costa, dando inicio a esto con los medios de comunicación masivo. No parece estar mal, ¿verdad? Después de todo, Satanás es dueño de todos los medios masivos de comunicación y a través de ellos han mentalizado el mundo, radio y televisión. Por eso se están apoderando de los medios masivos de comunicación. ¿Cómo lo hacen? A través de un proceso de adoctrinamiento usando la verdad bíblica, que es mejor dar que recibir, y para recibir hay que dar. La pregunta que yo hago es esta: ¿cuánto dan de ellos para recibir? En una ocasión yo mismo escuché decir a un pastor: si yo permito que mi iglesia tome este tipo de identificación eclesiástica que cuesta $25, yo teniendo una iglesia de 300, 400 miembros, imagínate cuánto dinero no le proporcionará a esta gente. No, yo no puedo dejar que sea así, es mucho dinero. Pero solo semanas antes había estado pidiendo singulares ofrendas de $1,000 por la radio. Y eso ¿no es mucho dinero también?, pregunto yo. Bueno, si cae en las manos de ellos, no es mucho dinero. Pero si cae en las manos de otro, sí lo es. Vaya definición, ¿no cree usted? ¿Qué descaro más grande el de esta generación de víboras venenosas? La Biblia habla de este tipo de personas, hombres corruptos de entendimiento y privados de toda la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículos 5b al 10. Y que no digan los maestros de la prosperidad que ellos no aman el dinero, porque por sus frutos los conoceréis, pues de la abundancia de sus corazones hablan las bocas. Cuando veo sus programas, analizo en sus sermones y concluyo que todo lo que ellos ven es prosperidad y dinero, prosperidad y dinero, prosperidad y dinero. Como si la doctrina central de Dios fuera la avaricia. Se enseña a la iglesia a dar dinero para recibir dinero, ofrenda de dinero para que tú también recibas otra ofrenda de dinero de regreso. Pacta dinero y recibirás dinero, o el milagro que estás esperando. Y cuando alguien da un testimonio que favorezca este mecanismo falso, lo propagandizan de una forma increíble. Pero ¿qué pasa cuando usted da una ofrenda de pacto por tus papeles de residencia y lo que recibes es una deportación? Porque no testifican de tantos casos fallidos donde las famosas ofrendas de pacto no funcionan, acerca de lo que se le prometió a la gente, un milagro que nunca llegó. Prometió Jesucristo milagros a cambio de una ofrenda. ¿En qué parte de la Biblia encontramos que Dios realizó un milagro a cambio de dinero? Cabe decir que Naamán el sirio prometió al profeta Eliseo 340 kilos de plata, es decir, $440,000 y 10,000 piezas de oro. Una ofrenda jugosa, ¿no le parece que sobrepasaba millones? Pero un verdadero profeta de Dios, es decir, Eliseo, la despreció. ¿Qué hubieran hecho los maestros de la prosperidad en este tiempo? A lo mejor responderían algo así. Eliseo despreció el dinero porque no tenía proyectos para la televisión y la radio. Pero yo no puedo hacer eso porque yo sí los tengo. Si usted ha sido víctima de estos falsos maestros, queremos escuchar de usted. Hay tantos testimonios de cristianos que han sido bendecidos con toda clase de milagros sin tener que pactar dinero por un milagro. Dios siempre ha estado haciendo milagros sin tener que empujarte a que usted dé dinero. Aunque si una persona no es capaz de dar para la obra de Dios, puede ser un síntoma también de enfermedad espiritual. Cumplir con cosas elementales de la fe, como presentar sus ofrendas voluntarias y sus diezmos, es algo que demuestra la sanidad espiritual del pueblo de Dios. Ahora bien,
Los falsos profetas generalmente son aceptados por todos. Los falsos profetas del antiguo pacto fueron muy queridos por el pueblo apóstata de Israel. Pero no así los verdaderos profetas de Dios. Mientras los falsos profetas presentaban un mensaje positivo para el pueblo en rebelión abierta contra Dios, los verdaderos profetas presagiaban juicio de Dios, lo que los hizo repulsivos ante una generación perversa. Como resultado, los verdaderos profetas no solo fueron rechazados, sino también fueron asesinados por ese pueblo apóstata. ¿Les suena familiar esto? Sí, uno de los falsos profetas de hoy dijo abiertamente a través de los medios que a él no le gusta predicar en contra del pecado, pero prefiere resaltar más bien las virtudes de la gente que sus pecados. La pregunta es, ¿somos mejores nosotros que la primera generación de discípulos del Señor? Pues ellos sí predicaron en contra del pecado, pero la nueva generación de predicadores que emergen de las iglesias cristianas creen haber evolucionado a un estado de espiritualidad superior al de la iglesia primitiva. Pues en el supuesto crecimiento espiritual han encontrado que no es bueno predicar en contra del pecado, sino más bien traer un mensaje positivo que levante la autoestima del creyente para llevarlo a un nivel superior. Las palabras que yo tengo para usted es, mi estimado oyente, cuidado cristiano, porque puedes estar frente a un falso profeta y no te has dado cuenta. Abre tus ojos antes que sea demasiado tarde. Esta es una de las señales de la venida de Cristo. Este fue su programa, Un Oasis de Reflexión. Escúchenos en nuestra próxima edición. Y juntos tomemos la refrescante palabra de Dios. Un oasis de reflexión.